Buenas tardes a todos y todas. No, el gusto es mío, muy honrado y agradecido a la propuesta de apertura del espacio, del respaldo al pensar y la palabra en el campo del movimiento, la educación física y la cultura corporal que abre y sostiene tan generosamente Tulio. Los autores que están acá presentes en esta videoconferencia que han participado de este texto son, como ya saben porque están en pantalla, son Pablo Festenseifer, Santiago Pich, Leonardo Gómez Barbosa y Eduardo Miramontes, además de quien les habla. Ellos cuatro han sido, ellos tres y todos los demás han sido autores que han compuesto cada uno desde su perspectiva y de su tema un conjunto de elaboraciones y perspectivas que intentaron construir un enfoque y una diversa y heterogénea perspectiva de análisis. ¿Qué es lo que quisimos plantear con la educación física, entre paréntesis física, en disputa, variaciones de su enseñanza en el nivel superior? Luego de 20 años de labor en la formación docente y varios años más en claustros universitarios, y después de haber producido el texto y escrito en él la educación física como área de conocimiento, pensando la educación física como área de conocimiento, como lo dice el verbo en infinitivo, en un estar, en un andando, no como algo pensado que no se modifica, sino en tránsito, y como bien describe Santiago Pich, en ese camino andante, en ese vagueando, transitando reflexivamente por la sucesión de teorías, concepciones y discursos que construyen o desconstruyen los paradigmas que sostienen el conocimiento en nuestro campo, el texto de la educación física en disputa quiso expresar esa oposición, esa discusión, ese diálogo, conversación con el otro de paradigmas, concepciones opuestos. Por un lado, la biología, el clásico discurso biologicista limitado, y por otro lado, el cultural. Indudablemente somos físico, pero también somos cultura. ¿Por qué tuvimos esta inquietud después de tantos años de labor docente y universitaria en este principio del siglo XXI? Porque desde antes, pero sobre todo también durante el aislamiento y el encierro en la pandemia, pudimos advertir a la distancia de la práctica cotidiana cómo los diseños curriculares, los programas de la educación física se enfocaban centralmente en saberes más vinculados a el rendimiento y no a la ponderación, a la medición del acto motor y no a lo que expresa la expresión corporal, a pensar desde alguna teoría motricista, quizás la psicomotricidad, la sociomotricidad, a pasar a pensar también, por ejemplo, desde la praxeología o la fenomenología. Considerar otras perspectivas que piensen al sujeto en relación de su mundo, lo que construye culturalmente, de lo que puede ser consecuencia o de lo que puede crear y producir. En este contexto, en donde a los seres humanos en muchas ocasiones están liberados a su propia individualidad y a su propia suerte, abandonados tal vez a un liberalismo que persiste en llamarlos iguales, entendemos que ese igualitarismo no existe, que estamos abandonados y sobre todo más en Argentina ahora, a una suerte de igualdad ficticia, ausente de justicia y de equidad, donde al ser humano no se lo considera desde una perspectiva más holística, cultural, que pueda considerar su construcción de identidad, su subjetividad, su experiencia de habitar su propio género y por qué su decisión, su relación con su forma de ser y de jugar en el mundo, su relación con una educación física humanizadora, su vínculo con la idea de buscar nuevas finalidades
en el principio del siglo XXI de la educación física, su persistencia en visiones críticas de las diferentes dimensiones de la educación física, su necesidad de entendimiento de que los fenómenos pueden ser explicados de modos cualitativos y participativos más que cuantitativos y de modo exógeno, por fuera del sujeto, sino participativamente con el sujeto. Su necesidad de entender la modernidad líquida y su propio ser y expresión en términos de ese contexto, de esa sociedad y ese paradigma. Su movimiento o su movimentarse, su idea también de comprender no lo que esta prescripción de saberes o de contenidos expresa, sino lo que constituye por lo que contengan los contenidos. Su necesidad de poder pensar más desde categorías de análisis que tengan visiones críticas desde un análisis epistemológico y no desde saberes reproductores. Este es el conjunto de ideas que pensamos que se replanteaban. ¿Desde dónde los pensamos? Desde la necesidad de que la educación física o de la cultura corporal del movimiento no se predique de saberes a reproducir, sino producir un libro que nos invite a pensar, a incomodarnos, a variar y a salir de las perspectivas de las cuales ya permanentemente pensamos, incluso desde nuestras prácticas habituales. La educación física en disputa es un texto que se predica de querer considerar y ponderar al otro, con la mayor afectividad posible. En ese sentido, es un texto afectuoso, un texto que invita a pensar desde una posible humanización creciente a una cultura corporal más amable, más empática, más vivible y una educación física en la institución del nivel superior que ayude y colabore con profesores más reflexivos, inquietos, disconformes y que transiten un pensamiento de un inconformismo creativo. Estos autores que están aquí presentes han sido partícipes de esas invitaciones a un pensamiento crítico y reflexivo y a un pensamiento que se predica y postula una inconformidad en un diálogo afectuoso e inclusivo, animarnos a jugar, a pensar otra educación física que considere más la cultura corporal en este siglo XXI. Este es el planteo de apertura del texto en las diversas áreas. Y en ese sentido, diversos autores plantean distintas cuestiones. Invito entonces a la palabra a Leonardo Gómez Barbosa para que un poco brevemente cuente su aporte que también hizo desde el acompañamiento a la producción, las lecturas, ¿no? Y la producción coordinándola conmigo con todos los autores. Adelante, Leo.